Bien, ya estamos de regreso en Diálogo Franco y ya se encuentra en la línea telefónica Luis Estrada. Él es director de SPIN, taller de comunicación política, y es un experto en el análisis y la captura de todas las palabras, todos los dichos, todas las frases, las personas que concurren a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Y qué mejor oportunidad para platicar con Luis Estrada sobre pues este show, yo lo digo así, mediático, un show mediático con la presentación del avión presidencial, el José María Morelos y Pavón, al cual ahora le quiere llamar Carlos Salinas de Gortari. Luis Estrada, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, es un placer poder platicar contigo. Pues me parece, tú tienes bien la numeralia, tú tienes muy bien los datos, pero me parece que el señor presidente sigue diciendo, ¿cómo lo llamas tú? Afirmaciones no verdaderas, o para no decir mentiras. Sí. Sigue diciendo... bueno, pues el presidente repite afirmaciones que no se pueden probar, promesas que no se cumplen, compromisos que no se cumplen tampoco. En fin, creo que el presidente ayer con la muestra en la conferencia del avión presidencial, pues es justo una imagen que señala muy bien y pinta muy bien lo que ha avanzado su gobierno en estos 19 meses, 20 meses. Una promesa de campaña que sigue a la expectativa, y que si en medio de 3 crisis, una económica, una de salud, una de seguridad, eso es lo mejor que tiene el gobierno para distraer una promesa no cumplida de campaña, pues entonces creo que pinta de cuerpo entero su gobierno. Lo pinta totalmente, porque además con ese avión presidencial, que hay que decirlo, es una herramienta de trabajo, no de él, no de los pasados presidentes, sino de una institución, simple y sencillamente de una institución, pero que hay algunos datos que me gustaría comentar contigo, Luis Estrada. Por ejemplo, el día de ayer el presidente señala que ha reunido apenas 765 millones de pesos de una venta de 2,000 millones de pesos, cuando en el pasado, si recuerdas, cuando fue la famosa cena de los tamales de Chipilín, pues decía que casi el 50% de los boletos ya se los habían llevado los empresarios, que ya se los habían comprado, y ahora resulta que estamos al revés, que no hemos logrado vender la cantidad de los boletos, y según el cálculo que yo hice, Luis, necesita vender 41,153 boletos por día, a razón de 4,115 boletos por hora, pensando que todos los días venda boletos durante 10 horas útiles o hábiles de que puede tener el día. Una mentira más del señor presidente cuando nos dijo que en los tamales del Chipilín ya había vendido la mitad de los boletos. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Y sobre todo, ya no solo es el poco avance de la venta de esos boletos. Yo le he preguntado cada vez que puedo, que paso en algún momento en la calle, a algún vendedor de loterías si tiene boletos, y me dicen que no los tienen, que ya se acabaron, en fin. Independientemente de eso, el presidente dijo que ese dinero, ha dicho varias cosas para qué se iba a utilizar el dinero de la rifa del equivalente del avión. Sí. Primero dijo que se iba a rifar el avión, no lo olvidemos, ¿no? Luego dijo que... Sí, la rifa que no lo está rifando. Exacto, es el equivalente. Entonces es en realidad como una donación que estamos haciendo los mexicanos, aparte de los impuestos, a través de boletos de la Lotería Nacional, para que, dice el presidente, se utilicen en equipo médico. Si el presidente dice que ya va el 25% de los boletos vendidos, ¿dónde está el dinero de ese 25%? ¿Dónde está el equipo médico que se ha comprado con ese dinero? ¿O sí? ¿Qué? ¿Se está esperando hasta cuándo? ¿Hasta que sea la rifa? ¿Por qué no se administra? ¿Se están jineteando el dinero? Es decir, ¿dónde está? El presidente ha dicho que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Claro. Y que la vida pública debe ser cada vez más pública. ¿Por qué en este tema, que es tan sensible y tan útil para el presidente? Porque eso lo prometió, dijo que iba a ser para equipos médicos en medio de una crisis de salud, no solo por la COVID-19, sino especialmente desde que empezó el INSABI y terminó el Seguro Popular. ¿Dónde está ese dinero y dónde está ese equipo? ¿Por qué el presidente no
ha aclarado cuál es el gasto y la administración de esos recursos. Creo que eso le quita credibilidad a lo que dice y por supuesto pues no se puede probar, ¿no? No se puede probar, y te adiciono algo más respecto a ese famoso dinero. Luis Estrada, director de Spin Taller de Comunicación Política. ¿Recuerdas que el fiscal de la Nación, Hertz Manero, le entregó un cheque por 1,000 millones de pesos que recuperó de una tranza, 2,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, fíjate, 2,000 millones de pesos que se fueron al fondo para la rifa del avión que no se rifa, pero que se entrega en cachitos, en pequeños premios. Si le sumamos el 25% ya vendido más los 2,000 millones de pesos, y como bien lo dices, ante una crisis de salud en este momento, no solo por el COVID, lo que ya traemos, pero centrémonos en el COVID, ¿dónde está esos 2,000 millones de pesos más 25% de la venta del avión, de los boletos del avión? ¿Dónde está ese dinero y qué es lo que está esperando efectivamente? ¿Qué es lo que está esperando? Sí, y sobre todo este teatro en el cual los funcionarios, seguramente somos el único país de la OCDE, si no es que el único país en muchos países, que se entregan los funcionarios cheques por 1,000 millones, 2,000 millones de pesos enfrente de la gente, ¿no? Yo creo que si yo llego con un cheque de 1,000 millones al banco, pues imagínate, ¿no? O sea, esas transferencias que se hacen automáticamente entre agencias de gobierno, aquí se entregan cheques enfrente de todo el mundo, en fin, creo que todo eso nada más abona a la falta de credibilidad, a una escenografía que no tiene peso real y que lo único que está haciendo es demeritar la palabra del presidente para que cuando realmente quiera dar un anuncio importante, para que cuando él quiera dar una noticia digna de lo que él llama la cuarta transformación, pues entonces el impacto sea muy bajo o nulo. Y ahí es donde el presidente aún no entiende, su equipo, él, cómo es que las conferencias de prensa diarias deben administrarse para tener realmente un impacto noticioso al menos. Sí, porque no lo está teniendo. Y acabo de recordar algo importante que dijo el día de ayer el presidente. Ya nos dieron un anticipo de $1,000,000 para la compra del avión, porque dice que tiene 2 compradores sin saber quiénes son, ni cómo se llaman, ni dónde están. $1,000,000 más 2,000 del Infonavit más 25% de los boletos vendidos. Y es cierto lo que dices, en este mundo de transferencias salen con un cheque, el fiscal entrega un cheque, ya no sé si es de BBU o porque hasta aparece ahí la razón del banco, la razón social, en este mundo en el que pues los cheques están hasta en desuso. Claro, creo que el presidente exagera el presidente ha dicho varias veces, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, y aquí creo que el presidente exagera y trata de decir que ningún pueblo como México, según un poema de Bertolt Brecht que leyó en diciembre pasado, que el México es el país con menos analfabetismo político del mundo, otra cosa que no se puede probar. Entonces, cuando el presidente en realidad está tratando un tema de propaganda, un tema de distraer la atención y dar de qué hablar, que ya sabemos que no pone agenda, pero sí da de qué hablar, pues entonces, repito, aquí el asunto es, ¿qué es entonces lo que sí tiene la cuarta transformación, que como él la llama? ¿Qué es entonces los avances de gobierno cuando el presidente cambia tantas veces la versión sobre las ofertas del avión? 9 veces ha dicho que hay una oferta. ¿9 veces? 9 veces. Vale. ¿Cuáles son? ¿Por qué puede el presidente decir que ya recibieron un anticipo de $1,000,000, pero que está condicionado a que si alguien más llega y lo compra, se lo llevan? Pues no, justo para eso son esos anticipos, para que nadie se lo lleve. Si claro, uno compra una casa o un coche o cualquier bien con esas condiciones, pues entonces siempre va a estar en desventaja. ¿Por qué el presidente cree que la gente no sabe de estos temas? ¿Por qué cree que puede distraer? Creo que ahí está todo el problema, ¿no? Y además en esas afirmaciones que hace, que dices también, muy bien lo dices, que no se pueden probar,
Él menciona que si el avión se hubiera quedado en México, dijo, los 20 meses del actual gobierno se habían gastado 160.67 millones de pesos, a diferencia de lo que hemos erogado en Victorville, lo que significa un ahorro de 82.1 millones de pesos. Te doy aquí una contradicción. El señor dijo que se había gastado 1.4 millones de pesos en el hospedaje, vamos a decirlo así, del avión en Estados Unidos, en California. Algo como 31 millones de pesos, 30 millones de pesos para cerrarlo. Pero dice que tuvimos un ahorro de 78, es decir, se gastó realmente 80 millones teniéndolo en Estados Unidos. Otra contradicción, además de que afirma que aquí hubiéramos gastado muchísimo más por tenerlo, por estarlo volando, lo cual no es cierto, por si el avión no se usa, no tendría por qué estarlo volando. O sea, otra falsedad de lo que el presidente trata de engañar a los mexicanos. Sí, sobre todo, mira, creo que esta cuestión ayer, el propio Jorge Mendoza, el director de Banobras, contradijo al presidente. La semana pasada se dijo que se había traído de Estados Unidos porque el avión estaba en malas condiciones allá, se estaba deteriorando, estaba a la intemperie, y ayer Jorge Mendoza dijo que el avión estaba quizá en mejores condiciones de cómo se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, regresa el avión está en perfectas condiciones, vuelven a instalar todo lo que ya habían quitado, la cama, una expectativa que se genera sobre el avión respecto de que tiene lujos como que ni el de Obama lo tenía, que claramente no es cierto. Los aviones presidenciales en Estados Unidos tienen mucho más que lo que vimos ayer en el paseo de los medios adentro del avión, y lo hacen en el hangar presidencial, que supuestamente ya no existía. En fin, creo que todo lo de ayer, toda la contradicción, todo el escenario demuestra que el presidente quiere salirse de 3 crisis con una promesa incumplida, y que además, pues a este ritmo no creo que se solucione pronto. Ese hangar presidencial es más amplio de lo que nos hubiéramos imaginado, porque cupo el avión, cupo las personas para la conferencia, está bajo resguardo el avión, en donde lo tenían estaba al aire libre, al rayo del sol, a la intemperie. Entonces es una contradicción lo que el señor nos pretende imponer, la venda en los ojos que nos pretende imponer. Pero hay más datos, Luis Estrada, hay más datos de las conferencias matutinas. Quiero preguntarle, por ejemplo, hay un personaje que me llama mucho la atención, Ricardo Schiffel, que utiliza el espacio de la nación, el tiempo de la nación, para irnos a decir en cuánto está el precio de las gasolinas. Esto tiene una intención, y supongo o presupongo que es catapultar a Ricardo Schiffel en las conferencias matutinas para que sea el próximo candidato a gobernador de Guanajuato. ¿Qué otra intención tendría o qué sentido de quemar el tiempo dándonos el precio del combustible? Es uno de los personajes que más aparece, ¿no? Sí, por supuesto, pues lleva más de un año saliendo cada semana. Sí, seguramente el presidente pensará que es un buen precandidato de su gobierno y de su partido para la gubernatura en Guanajuato eventualmente, pero aquí el tema de Profeco tiene que ver con la esencia de Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador fue funcionario del gobierno de Miguel de la Madrid, uno de los 6 sexenios que él denomina como neoliberales, y que pues él ha dicho y ha criticado que desde 1982 a la fecha son hasta 2018 son los gobiernos que más daño han hecho a México. Él fue funcionario 4 años al menos durante la administración de Miguel de la Madrid, y él fue en el instituto, en ese entonces el Instituto Nacional del Consumidor, el encargado de diseñar ese programa y dar monitoreo al quién es quién en los precios. Yeah. Entonces, una especie de nostalgia. Es la nostalgia del único trabajo tal vez que ha tenido. Exactamente. Es nostalgia. ¿Qué podemos obtener de las conferencias matutinas, Luis Estrada? En realidad, ¿qué podemos obtener? El mexicano, el ciudadano, los como nos llamamos, los que andamos a pie, el ciudadano común y corriente, ¿qué podemos obtener?
Bueno, de entrada, yo te diría muy poca gente las ve, a pesar de que dicen que millones de personas las ven. No, eso no es cierto. Nunca han enseñado el rating, nunca han enseñado el share. Es una de las afirmaciones que no se puede probar. Nosotros vemos que cada vez menos gente ve estas conferencias. En el top 10 de videos del presidente en Facebook, ninguno de ellos, de los 10 primeros, son conferencias de prensa, ninguno. Entonces, ¿qué es realmente lo que tiene de valor agregado? Porque ni es noticiosa, ni tiene forma de probar lo que se dice. En realidad es para ir viendo cómo la agenda se impone sobre lo que el gobierno quiere o desea comunicar, y para ir viendo también cuál es el pulso del gobierno del presidente López Obrador, cómo quisiera o hacia dónde va. A veces al presidente se le salen algunas ideas, piensa en voz alta, proyecta cuál es el siguiente paso de alguno de sus planes de gobierno. En fin, creo que ese es el valor agregado que tienen estas conferencias, y por supuesto tratar de entender hasta dónde llega el gobierno del presidente López Obrador. Repito, lo de ayer nos demuestra en menos de 2 horas que si esto es lo mejor que tiene el gobierno del presidente López Obrador a 20 meses, pues entonces está claro cuál es el avance y cómo vamos. No tiene que hacer un informe el presidente, con una imagen como la de ayer tenemos suficiente. Sí, con eso es más que suficiente. Me parece que ese es lo más icónico en estos 20 meses de gobierno. Lamentable lo que tenemos, como bien lo dijiste, en una crisis de seguridad, en una crisis económica y en una crisis de salud, y nuestro objetivo es andar vendiendo cachitos. En fin, Luis Estrada, muchas gracias por tomarnos la llamada, por platicar con nosotros, por compartir toda esta numeral, este trabajo este esfuerzo tan intenso que realizan ustedes, que no es todos los días, porque el señor se le da las ganas de hablar hasta en sábado y en domingo, o sea, no cierra la boca. ¿Tendrá alguna obsesión por el micrófono? Supongo que sí, porque yo creo que usted no los deja descansar ni el domingo. No, sábado y domingo no hay conferencias de prensa, hay mensajes del presidente hay videos a mediodía, pero conferencias no. Conferencia no, pero hay video. Y recuerda que, por ejemplo, en un sábado fijó una agenda. Bueno, trató de fijar una agenda con uno de sus videos. Sí, claro. ¿Recuerdas cuando subió ¿qué fue? Una música de Juan Gabriel que hasta se la tumbaron? El Día de las Madres. El Día de las Madres. Digo, hasta con esa salimos. ¿Dónde te podemos ver, Luis Estrada? ¿Dónde pueden las personas que nos están escuchando y viendo, a reserva de que nosotros transmitamos también y podamos reproducir la información que tú tienes en tu página, si no la puedes compartir? Por supuesto, muchas gracias. Si googlean SPIN, S-P-I-N, SPIN, y Conferencia Presidente, ahí está toda la información, es pública. Y también en Twitter, en mi cuenta de Twitter, @Luis Estrada_. Luis Estrada_. Te mandamos un abrazo, Luis Estrada. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Ahí tiene usted los datos sobre la famosa presentación del avión que no se va a rifar, que dicen que se va a vender. 9 veces ha cambiado la venta del avión. En fin, algo terrible con este gobierno, cuando debiéramos de estar preocupados por el desempleo. Bueno, tan sencillo como tormenta tropical que está afectando a 2 estados del noreste. En fin, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a presentarle, le tenemos presentado una cápsula sobre los cambios que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacemos la pausa y le presentamos la cápsula que preparó Dulce María Landeros. 24 cambios son los que ha tenido el presidente en 18, que son 20 meses de gobierno. De ese tamaño está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 3 secretarios, un director del Seguro Social, y de ahí para abajo son 20 cambios más. Hacemos una breve pausa. Recuerde que está usted en Diálogo Franco.